Hola, bienvenido, bienvenida a In Real Life, Inspirations, Reflections and Learning. Inspiraciones, reflexiones y aprendizaje. La idea de este podcast es que sobre un estímulo recibido hagamos una reflexión y de allí tomemos un aprendizaje. Y hoy la invitación está en la llamada ley de Pareto, que tal vez escuchaste mencionar. En el mundo de los negocios, la ley de Pareto indica que el 20% de las acciones genera el 80% de los resultados. Así como el 80% de las acciones generan solo el 20% de los resultados. Bueno, ¿qué me inspiró entrar en este tema? Y el tema del impacto, porque la ley de Pareto está directamente vinculado al impacto que genera el 20% de innumerable cantidad de cosas. Por ejemplo, el 20% de tu guardarropa es el que usás, el que genera impacto emocional en vos y elegís usarla. Por ejemplo, el 20% de tus amistades genera el 80% de tu bienestar, de tu crecimiento, de tus intercambios más enriquecedores. Y así sucesivamente vamos a ir explorando cómo no solamente el 20% de las personas que trabajan en un emprendimiento generan el 80% de los ingresos, por ejemplo, que daría como para revisar qué hace ese 80% que genera solo el 20% y que a lo mejor crea un desbalance en las finanzas del negocio que lo pone en riesgo, sería uno de los temas. A mí el tema que me convoca a compartir con vos hoy es el 80% de todos los pensamientos que pasan por nuestra cabeza, el 80% de los diálogos internos, el 80% de los autoestímulos que nos damos al recrear momentos que ya pasaron, cómo solo nos nutre en un 20%. Esto lo traigo porque siendo una persona con mucha energía, con mucha variedad de intereses, no me cuesta nada ir para allá y para allá y para allá y elegir encontrarme con una persona y con otra y contratar distintas aplicaciones y ver diferente tipo de películas y leer una variedad de libros impresionantes. Entonces, la invitación es, y si empiezo a elegir con más conciencia, ¿no será que tendría una vida más rica, más enriquecedora? Y bueno, me pongo a pensar en eso y te invito a revisar esa computadora gigantesca que tenemos aquí arriba, que la controlamos hasta ahí nomás, porque nuestra mente nos lleva de paseo, nos lleva para atrás, para las cosas que pasaron y nos lleva para el futuro, para las cosas que me gustaría que pasen o que tengo miedo que pasen, y me saca del aquí y del ahora, que es el único momento que existe. Entonces, está bien, yo quiero usar el pasado como inspiración y como aprendizaje para no cometer errores que ya he cometido y para poder planificar, programar, planear acciones futuras que me van a dar bienestar, que me van a dar energía para poder darme, regalarme
compartirme con mi experiencia, mi sabiduría. Y para eso tengo que elegir qué pensamientos, qué recuerdos, a dónde pongo mi tiempo, mi energía. Porque al final el tiempo, el de hoy, es el único que tengo. El del pasado ya fue, el del futuro no está todavía. Y cuando llegue va a ser el ahora. O sea que es el único tiempo que tengo. Entonces acá en la ley de Pareto, que yo la conocí a través de una mentoría de negocios, donde me puse a pensar, ¿sí?, cuáles de las acciones que yo llevaba adelante o cuáles de las acciones que llevábamos adelante como equipo en mi emprendimiento valían la pena seguir haciendo porque daba frutos y cuáles había que dejar de hacer. O por lo menos no darle tanta prioridad, o por lo menos no ponerlas en la lista, en el número 1 de las cosas que resolver, y cuáles sí había que profundizar, darle prioridad e incentivar. Pero bueno, después me di cuenta que había un montón de acciones que ocurrían aquí adentro que me tomaban mucho espacio y que solo el 20% de las acciones que ocurrían aquí adentro eran las que me hacían crecer, las que me daban bienestar, las que me daban alegría. Entonces, gracias a la ley de Pareto, empecé a poner conciencia en este pensamiento que está entrando a mi mente ahora. No me ayuda a crecer. Me saca energía, me deja cansada, me genera emociones de frustración o de irritabilidad. No, por ahí no es. Ese no es el pensamiento. Entonces invoco un pensamiento que me alegra, que me estimula, o me pongo a hacer una acción que me estimula, que me hace crecer, que me enriquece. Y había un tiempo en que yo pensaba que la mente era el capitán de mi barco y que a donde me llevara mi mente, ahí iba yo. No, ahora me doy cuenta que el capitán de mi barco es un ser muy superior a la mente. La mente es solo una herramienta con la que cuenta el capitán de mi barco. Y por esto yo tengo la capacidad de elegir a qué le pongo mi tiempo, mi energía, mi espacio cognitivo, mi espacio psíquico y emocional. Yo lo puedo regular. ¿Sola? Y no, a veces no. Muchas veces tengo que recurrir a la comunidad del 1, 2, 3. ¿Se acuerdan que lo comenté en uno de los podcasts anteriores? A ese grupo de amigos, que a veces somos solo 3 personas, al que contactamos cuando necesitamos escucha empática. Bueno, soy una privilegiada porque cuento con una comunidad del 1, 2, 3. No todo el mundo cuenta con ella, pero la podemos crear. Entonces, hoy, la ley de Pareto que se usa en los negocios, la podemos usar para nuestro crecimiento personal, para que simplemente tomemos conciencia. Esto no me hace crecer, esto no me suma, esto me hace perder tiempo y energía, pero este 20% lo puedo hacer crecer a un 30 y a un 40. Esto sí me estimula, esto me da alegría, esto me da salud, esto me energiza. Y le pongo más a mi vida de eso que de lo otro. Esto es todo por hoy que quería compartir con vos y te invito a eso, a que empieces a ver el 20-80 en tu vida. Por ejemplo, solo el 20% de las aplicaciones del celular se usan. Solo el 20% de
los libros que tenés en tu casa te sirven como referencia. Solo el 20% de las tareas domésticas realmente te enriquecen. Fíjate, a ver cómo es para vos y contame. Gracias por escucharme.